se corre mucho riesgo y uno de los conceptos y términos siempre es el factor alucinación. Que ya no vamos a pensar. Básicamente una máquina está resolviendo casos. Y la pregunta del millón es ¿por qué castigar la IA? El derecho no está peleado con la ciencia. ¿Qué pasa si mi única prueba es a través de un consejo que le pido a ChatGPT? Hoy en día las audiencias son transcritas 100% con inteligencia artificial. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría en esos casos? ¿Puedo impugnarla? Te vas a asustar porque sí se puede. Claro. ¿Sabes cómo se les llama? Cajas negras. Yo utilicé esa inteligencia artificial. Yo quería que la inteligencia artificial lavara los trastes para yo escribir. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Guerra Torres y te doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión de tu programa en el Tribunal Radio, el cual realiza el Poder Judicial del Estado de Nuevo León en coordinación con Cadena Vive FM. Actualmente se ha notado mucho la presencia en cualquier parte sobre la inteligencia artificial. Existen plataformas digitales que proveen de ciertas herramientas para generar algún texto, para responder alguna pregunta, etc. ¿Te has preguntado de qué manera contribuye la inteligencia artificial para la resolución de juicios? Quédate porque en esta ocasión vamos a hablar sobre ello. Y está con nosotros Rogelio López Sánchez. También Dey López, a quien doy la bienvenida y agradezco que pues me hayan aceptado la invitación después de insistirles de que vinieran aquí. La verdad que es un pues honor que hayan aceptado esto y pues bueno, ¿quién mejor que ustedes para hablar sobre inteligencia artificial aplicada a resoluciones judiciales? Bien, vamos a comenzar en principio por señalar su trayectoria profesional y laboral. Comenzamos contigo, Rogelio. Gracias. Pues actualmente, Sergio, estamos en la Facultad de Ciencias Políticas como profesores investigadores. Nuestra área de expertise pues tiene que ver con la argumentación jurídica, con los derechos humanos y últimamente, principalmente en estos últimos 2 años, hemos estado enfocados en un proyecto de la Academia Libre de Derechos Humanos. Muy bien. Tenemos por ahí las redes sociales, estamos en todas, TikTok, YouTube, Instagram. Básicamente nuestra intención es democratizar un poco el uso de las plataformas digitales para la enseñanza del derecho y sobre todo empoderar a los chicos en materia de derechos digitales. Muy bien, pues qué interesante, Rogelio. Y pues bueno, creo que para aquellas personas que nos estén escuchando y que estén estudiando alguna carrera, quédense porque esto se va a poner interesante. Dave, ¿qué nos puedes platicar acerca de ti? Bueno, yo soy licenciado en Derecho por la Universidad Politécnica de Nicaragua. Muy bien. Una maestría en Derecho Procesal, una maestría en Ciencias Políticas, el doctorado en Ciencias Políticas y actualmente miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Dentro de mis líneas de investigación, como lo mencionaba el doctor, también se encuentran esta parte de los derechos humanos y la llegada ahora con la inteligencia artificial pues no deja de ser un patrón que converge en todas las áreas, ¿no? Particularmente en las que nos competen, ¿no? Que son las ciencias sociales, el derecho y pues, toda la administración pública, los poderes del Estado y una ausencia de esta regulación ante este fenómeno moderno, pues requiere este tipo de conversatorios. Claro, pues la verdad que es un gusto que personas como ustedes nos platiquen acerca de estos temas porque déjenme decirles que yo estoy en pañales sobre la inteligencia artificial y me gustaría empezar para que ustedes nos expliquen qué podemos definir, entender por inteligencia artificial de manera general y lo vamos particularizando a la actividad judicial. Sí, bueno, particularmente partimos de una serie de modelos de lenguaje que lo que hace es unificar de toda la información que ya existe en la web, información relevante en torno a regenerar una respuesta conforme a la pregunta que le hacen, ¿no? Se le conoce como una inteligencia artificial, pero realmente es un modelo de pensamiento ampliado en el que lo que se busca es subrogar, digamos, este tipo de cuestionamientos o búsqueda de información que anteriormente se utilizaba en los registros manuales, en libros, pues ahora pues, todo está a la mano y a la disposición, ¿no? Claro. Obviamente en la inteligencia artificial, pues es eso, ¿no? Una inteligencia artificial, claro. Su propio nombre lo
lo puede como definir. Sin embargo, es muchísimo más complejo que eso, ¿no? Porque hace tareas y hace funciones que las que naturalmente pudieran llevar meses, años, e incluso, no sé, ha dado soluciones a problemas que expertos y científicos se han planteado por mucho tiempo, y ahora pues tenemos una solución. Obviamente se corre mucho riesgo, y uno de los conceptos y términos interesantes que debemos de mantener como a la vanguardia siempre es el factor alucinación. Y es aquí donde nosotros, digamos que tenemos una propuesta. Sí. Y bueno, básicamente divulgar el conocimiento en términos o en palabras sencillas para que esto se vuelva como más aceptable y más entendible a la población. Muy bien, pues una vez que sabemos exactamente los alcances de la inteligencia artificial, Rogelio, me gustaría preguntarte, ¿es peligroso el uso de la inteligencia artificial? Porque de pronto se dice, es que ya no vamos a pensar, ya no vamos a estar pues investigando, porque ya se delega a una computadora o a una plataforma digital el resultado de algo. Y yo de pronto quizá pienso que eso mismo decían cuando, por ejemplo, se inventó alguna máquina para hacer algo, alguna computadora, es decir, la electricidad, por ejemplo, ¿no? ¿Qué nos podrías decir sobre eso? Claro, por supuesto, Sergio. Quizá podemos empezar con algunos casos, si les parece, controversiales que se han dado en el planeta. Sí. Tenemos uno muy fresco que sucedió el mes pasado, abril, cuando multan a un juez de primera instancia en España. Digamos que porque a través de una revisión judicial que se hace su sentencia en segunda instancia, detectan por ahí que tuvo una conversación con ChatGPT. Aparece literal en la sentencia, se identifica, el juez es sancionado administrativamente. Y por otro lado, tenemos algunos asuntos emblemáticos. Por ejemplo, en China hay en este momento un proyecto muy ambicioso donde tal cual hay jueces robot. Hay jurisdicciones, por ejemplo, sobre todo las mercantiles, en las cuales el 100% de los casos están llevando vía digital. Básicamente una máquina está resolviendo casos. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia? Porque hay dos grandes modelos en el mundo. El chino, que tiene una regulación por el Estado, y en extremo, la vida ha sido digitalizada al 100%. El ciudadano chino, por ejemplo, tienes de reconocimiento facial, todo es digital. Incluso tiene un sistema de puntuación digital. Y la impartición de justicia es un tema fundamental para ellos. Tan es así, reitero, que ciertas jurisdicciones han sido 100% digitales. Millones de asuntos ya se han resuelto vía inteligencia artificial generativa. Mientras que, por otro lado, en Europa, el ejemplo más adecuado en este momento es Estonia. Estonia tiene básicamente un mismo camino, una digitalización, pero está anclado bajo un modelo de una regulación europea. Recordemos, hace 2 años sale el reglamento de la Unión Europea en materia de inteligencia artificial. ¿Cuál es la parte más que nos diferencia entre China y Europa? La parte importante es la regulación en materia de derechos digitales y la protección de las personas. Porque por un lado en Europa se clasifica como un sistema de alto riesgo. Cualquier tema que tenga que ver con la impartición de justicia tiene que tener la supervisión humana. Muy bien. Y para decirlo en pocas palabras, la última decisión la tiene el humano. Principio de humanidad que establece el reglamento de la Unión Europea. O sea, es un respaldo documental nada más para revisar quizá algún tema. En Europa es absolutamente todo lo que tenga que ver con argumentación, con motivación, lo tiene que llevar 100% un humano. Muy bien. Ahora, aquí en México, por disposición de la Constitución Federal, pues establece que las personas juzgadoras deben emitir sus resoluciones cumpliendo con 4 requisitos básicos, que es la fundamentación, motivación, congruencia y exhaustividad, ¿no? Y pues no se establece al menos que una plataforma digital o una inteligencia artificial lo haga en lugar de una persona juzgadora. ¿Cuál sería el siguiente paso para que México incorpore estas herramientas de trabajo? Porque no me gustaría hablar, al menos en este momento, de una sustitución por una persona juzgadora y una plataforma digital.
¿Qué hay en México hasta la fecha sobre el uso de estos pues, factores? Sí, evidentemente, como lo mencionaban, y haciendo tomando un poquito lo que mencionaba el doctor Rogelio, los riesgos, lejos de ser la suplantación total del humano, es la protección del debido proceso, ¿no? Y los derechos humanos. En México ha tenido un avance muy, digamos, mínimo, pero que genera impacto precisamente. En Querétaro tenemos el primer ejemplo, el primer caso de un código de ética. Sin embargo, el tema aquí radica en hasta qué punto hay una digitalización de todas las partes en el proceso, ¿no? Para poder hablar de igualdad de armas, ¿no? Como un principio elemental del debido proceso, porque si el juez utiliza la inteligencia artificial y las partes no tienen conocimiento de cuáles son la envergadura de que tus datos estén dentro de un algoritmo no regulado por la ley, bajo un vacío totalitario de la ley, pues entonces estamos hablando de a ejercer el derecho sin una regulación, ¿no? Entonces eso viola el principio de legalidad y en consecuencia las normas básicas del debido proceso. Lo correcto sería empezar a hablar de una democratización de la inteligencia artificial, ¿no? Que se empiece a capacitar tanto a abogados, tanto a licenciados en derecho. Sí. Y la pregunta del millón es ¿por qué castigar la IA cuando realmente es una herramienta que te puede ayudar? A ver, no estamos hablando de que te va a hacer la chamba, como diríamos popularmente. Sin embargo, hay límites claros que se tienen que tomar en consideración al momento de utilizar la inteligencia artificial, sobre todo en la elaboración de sentencias, porque no podemos dejar de ver el criterio racional, las máximas de experiencia de un juez, que es lo que le da el sazón biológicamente humano a las sentencias, sino pues la celeridad con la que se pueden llevar a cabo los procesos. Entonces es una parte sumamente positiva, porque lo que puede ser un trámite complejo por tiempos, porque no sé, buscar el expediente, automatizar expedientes, que te lo va a hacer una inteligencia artificial en menos de un minuto, pues ya tienes digamos un requisito para satisfacer una de esas garantías del debido proceso, que es la celeridad, ¿no? Sí. Entonces yo creo que por ahí vendría la pena empezar. Ahora, ¿por qué si a los alumnos, platicamos el doctor Rogelio y un servidor, por qué si a los alumnos les exigimos que sus trabajos no tengan presencia de la inteligencia artificial y lo castigamos y hasta le ponemos 0? ¿Por qué a un juez no se puede hacer lo mismo? Pregunto, ¿qué pasa si tenemos una sentencia en la que no me veo favorecido con ella y por pura curiosidad la someto al Turnitin o al Compilatio, que son detectores de inteligencia artificial, y veo que el 90% de esta sentencia está hecha con IA? Quiere decir que de 10 palabras nuevas la hizo una inteligencia generativa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría en esos casos? ¿Puedo impugnarla? Sí. Sí, porque no hay como elementos hasta ahorita en México para, en principio, utilizar la inteligencia artificial, al menos de manera generalizada, y sobre todo alguna sanción para, pues, evitar su uso excesivo, ¿no? Claro. Ahora, de lo que hemos platicado hasta aquí me queda claro que la inteligencia artificial existe, que no es un tema como que pase en otro universo, sino que lo tenemos actualmente. He logrado apreciar que pues ya existen países como China, Estonia, que lo han estado pues utilizando quizá en un porcentaje interesante. Y bueno, en México pues no tenemos tanto movimiento sobre eso, y eso implica que pues no inventaríamos la rueda, ¿no? Pero aquí hay algo que me queda duda. Desde luego, también percibo su pues conformidad sobre la utilización de la inteligencia artificial, porque me parece que tienen aspectos novedosos y de ventaja. Pero ¿hasta dónde podría la inteligencia artificial, por ejemplo, apreciar cómo contesta un testigo? Es decir, si por ejemplo voltea para un lado, si hace ciertas pausas, si nota el nerviosismo. Digo, eso las autoridades o las personas juzgadoras lo detectan cuando están ellas viendo y están escuchando. Entonces, la inteligencia artificial también tendría esas herramientas para modular una resolución de un caso atendiendo a esos temas. ¿Qué me podrían decir sobre eso? Quizá habría que empezar por el inicio. Algunos procesos, como decía hace un momento,
son 100% automatizables. Resolver los cuellos de botella tan complejos en una Secretaría General, por ejemplo, o en actuaría, es muy sencillo, porque son procesos mecánicos. Sí. Si partimos de esa base, quizá ya podríamos distinguir aquellos aspectos cognitivos que tienen que ver tanto con la racionalidad como con la razonabilidad. Así es. Lo que planteas es bien interesante. La racionalidad, aquellos aspectos que tienen que ver con la mente humana, con la psicología humana, podrían ser identificados. Te vas a asustar, porque sí se puede. O sea, tú puedes decirle a la inteligencia artificial que lo detecte. Hoy en día las audiencias son transcritas 100% con inteligencia artificial. Sí. Y lo que se ha estado trabajando es precisamente en identificar el análisis a través de un análisis sentimental, digamos que el perfil psicológico de las personas. Entonces, no está tan lejos esa parte, pero es donde nos advierten los europeos. Nos dicen, oye, pues si esto es de alto riesgo, como entendemos perfectamente el cansancio, la saturación de los juzgados, Sí. no tendría esto que seguir siendo artesanal. Yo le llamo artesanal, ¿no? Porque al final de cuentas es raro hoy en día, como tú también eres catedrático, te topas con, yo quiero leer ya algo humano, ¿no? Les digo a los chicos, oye, redacten algo humano, porque quiero leer algo humano, ya extraño lo humano. El error, ¿no? La falta gramatical. Claro. Entonces, esa sensación yo creo que tiene que tener el justiciable, siempre tiene que estar presente esa parte, ¿no? Entonces, yo creo que convendría en un tema que mencionabas hace un momento, gobernanza digital. Ocupamos un tema de gobernanza de la IA al interior del poder, de todos los poderes judiciales. ¿Para qué? Para establecer en qué casos sí le entramos con todo, claro. Porque a final de cuentas es mejorar la calidad de vida de los funcionarios judiciales en asuntos que a veces tú te das cuenta que son 100% automatizables. Estas cuestiones administrativas o legalistas o formalistas se podrían resolver fácilmente con IA. Claro. ¿Y para qué? Para dejarle a las personas aquellos aspectos de la racionalidad que deberían, desde mi punto de vista, seguir siendo humanos. Ahí sí yo tengo ya mi óptica muy personal, ciertas reservas, sobre todo por un tema que mencionábamos hace un momento, sesgos. Los sesgos cognitivos que pues tenemos desde que te levantas, ¿no? Quizá no estás con el humor de igual que ayer y eso impacta en la resolución de casos, ¿no? Quien diga en este momento que tiene un software de cualquier naturaleza, sea el que sea, para entregar comida, para impartir justicia, para lo que sea, y diga que es 100% a prueba de sesgos, está mintiendo. Cualquier tarea que se lleva a la automatización tiene un sesgo. ¿Cuál es el problema? ¿Es auditable? No, lo que tenemos que preguntarnos ¿es auditable? ¿Es transparente? ¿Es trazable desde el inicio hacia el fin? ¿Tiene código abierto el software que están planteando? Eso es lo que está planteando en este momento la UNESCO. En diciembre ya tenemos directrices y principios que nos ayudan y fortalecen mucho la impartición de justicia, ¿no? Qué interesante, porque por ejemplo en México se habla e incluso está regulado que se debe juzgar con ciertas perspectivas, como por ejemplo de género, de infancia, de adultos mayores, etcétera, ¿no? Entonces debes ver esas asimetrías que como personas adviertes en el contacto con una audiencia, quizá con un alegato de oída que te haga una parte, una solicitud anónima para evitar un riesgo de violencia, etcétera, ¿no? Y me parece que pues esas cosas quizá no las detecte la inteligencia artificial si no le dices. Entonces realmente hasta qué punto las personas podrían vaciar todo dentro de una plataforma judicial para resolver ciertos casos, ¿no? Y bueno, realmente podemos comenzar, como señalaba Rogelio desde el principio, con temas muy básicos y eso pues detonaría obviamente la ampliación a más trámites, ¿no? ¿Qué podemos platicar sobre eso, Dave? Fíjate, cuando nosotros hacemos un artículo científico, ¿no? Y lo enviamos a una revista Scopus o una revista de cualquier catálogo, de cualquier Q, ya nos dicen una declaración del uso de la inteligencia artificial en caso de que lo hagas, ¿no? Es una práctica internacional de estas revistas científicas.
Y dentro de los archivos que tienes que adjuntar es el prompt que le pediste a la inteligencia artificial para que te ayudara en la tarea que declaraste que te ayudó y por el cual la estás usando, ¿no? Ese sería como, por ejemplo, uno de los anexos que deberían de tener las sentencias modernas si es que se aprueba un código de ética que lo necesitamos, urge un código de ética, necesitan reunir a los expertos en este tema en asambleas legislativas para normarlo, para que no rompamos este principio de legalidad entre el uso y la práctica. Sí. Entonces, si la sentencia tiene una declaración del uso de la inteligencia artificial sumado con la transparencia de su uso, con códigos abiertos, yo creo que romperíamos ese esquema, ese tabú de satanizarla como es. Ahora, en cuanto a tareas que se puedan hacer, ¿no? Toda la parte del raciocinio judicial, la interpretación, la valoración individual o en su comunidad de la prueba sigue siendo una tarea humana, sí, precisamente para comprender el factor particular de cada caso, ¿no? Cada caso tiene sus propias particularidades. Tú puedes ver a una persona en llanto en una audiencia, sí, o puede estar diciendo totalmente la verdad, o puede estar fingiendo también, ¿no? Claro. Y ahí entra como la experiencia del juez, ¿no? Y esa experiencia ningún algoritmo la puede superar, por mucho de que se pueden detectar a través de análisis, no sé, de como tú lo mencionabas, ¿no? Psicológicos, de que si volteas para la izquierda, volteas para la derecha, claro, que un psicólogo o un psicoanalista pudiera determinar, está mintiendo. La IA lo puede hacer, o sea, se puede replicar, más no este factor de interpretación humana. Fíjate, en el 2011 se examinaron 11.112 sentencias de un juzgado israelí. Wow. Y el 56% de las sentencias favorables eran para juicios de suspensión de condena, bajo un régimen de familia. El 56% que obtenía una sentencia favorable era porque el juez lo tomó esa decisión después de haber o descansado o comido. Esa es la otra cara de la moneda. Claro. Esa es la otra cara, ¿no? Porque entonces vemos que el factor humano también tiene sus errores, ¿no? El estado de ánimo al momento de tomar una decisión influye mucho. Totalmente. Que no lo tendría una inteligencia artificial, pero es el único contrapeso. De ahí todos los elementos que pudieran darse como en beneficio a la inteligencia artificial para efectos de la interpretación de la prueba recaen 100% al humano como un factor positivo, ¿no? Que el humano tiene que estar siendo el que dirige el uso de la inteligencia artificial, el que da el prompt, la orden a la inteligencia artificial, que deja la huella de esta inteligencia artificial sobre un expediente, pero que también la transparentó. Ahora, entramos a la otra parte. ¿Qué pasa con los datos personales de esta? ¿Se quedan ahí en la nube? Ese es un tema interesante. O sea, no los puedes eliminar. ¿Sabes cómo se les llama? ¿Cómo? Cajas negras. Cajas negras. ¿Y sabes lo que implica una caja negra? Sí. Que nadie rayos va a saber qué hay en una caja negra. El dilema en este momento es que las grandes corporaciones, llámese Claude, Perplexity, Anthropic, ChatGPT, OpenAI, Gemini, tienen ese problema. No están siendo auditadas por absolutamente nada. O sea, ellas hacen lo que quieran con esa para información. Para que te des una idea, el Pentágono contrató a Anthropic para que le ayudara a buscar objetivos estratégicos en la guerra que está en este momento. Wow. ¿Qué poder tienen en este momento las corporaciones? Y es que quién controla, ¿no? Porque pues pareciera que es como cualquier actividad empresarial, pero pues realmente maneja información de todo tipo, ¿no? Ahora, hay un tema que me gustaría preguntarles. En el derecho, desde luego, pues el derecho no está peleado con la ciencia. Por ejemplo, en los procedimientos judiciales se pueden ofrecer pruebas científicas, ¿no? A través de dictámenes periciales que le provean información a la autoridad sobre algún tema específico informático, psicológico, de agrimensura, etcétera, ¿no? ¿Qué tan probable es que el uso de la inteligencia artificial se incorpore a un procedimiento a través de este rol probatorio? O sea, para evidenciar su uso, o ¿qué tan
probable es que desde las demandas o contestaciones o incluso en las resoluciones judiciales se diga yo utilicé esa inteligencia artificial. Es decir, cómo ingresar el uso de la inteligencia artificial desde su perspectiva a trámite y resolución de casos. Hemos dicho que hay una frase como muy trillada, ¿no? Que los jueces son peritos de peritos, pero a veces no tanto, ¿no? Claro. O sea, sí se deben valer de las herramientas científicas, pero ¿hasta dónde y cómo? Sí, mientras no haya una regulación, pues te diría que no se puede. O sea, estamos en una ausencia total de esto. La idea es regularlo para que se pueda, ¿no? Ahora, no se puede desde una perspectiva apegada a la ley, pero sí se hace en la práctica. Ahora, otro punto es, por ejemplo, ¿qué pasa si mi única prueba de cometer un delito es a través de un consejo que le pido a ChatGPT? ¿Puedo yo incorporar la conversación que tuve con ChatGPT sin que eso viole mis derechos de privacidad? ¿Qué derecho está por encima de qué derecho? ¿Hasta qué punto la teoría del árbol podrido, de la fruta del árbol podrido, puede llegar a contaminar todo un proceso judicial por incorporar una conversación que tuve con mi inteligencia artificial? Ese es el dilema. Como no está regulado, obviamente se tiene que partir del principio pro persona y en cambio, en caso de que haya una contradicción, pues utilizar la que más beneficie. Claro. En este sentido, la única forma en la que podemos incorporar la inteligencia artificial de forma legal y con un respaldo es a través de la ley, a través de códigos, a través de estas directrices de la UNESCO que generan 15 principios. Sabemos que las directrices a nivel internacional fungen como protocolos de que si lo quieres lo tomas, si no, no es un tema erga omnes. Sin embargo, son muy buenas prácticas y estas buenas prácticas terminan como contribuyendo a fundar códigos de ética sobre la ausencia de estos vacíos. Otro punto es que un juez que utiliza la inteligencia artificial y no la declara actualmente en México estaría, digamos, haciendo parcialmente una violación al debido proceso. Claro, porque realmente no fue él quien tomó la decisión sobre quizá toda la sentencia o un punto medular de la resolución. Ajá. Muy bien, pues se nos acabó el tiempo. Yo les agradezco bastante que hayan aceptado la invitación. Se quedan temas sobre la mesa. Espero que algún otro día puedan venir para platicar qué avances hemos tenido sobre la inteligencia artificial en México. Ya para finalizar, cada uno me podría dar algún mensaje o algún medio de contacto, alguna página internet en donde ustedes hayan hecho investigación para ir consultando los avances. Con todo gusto lo podemos hacer. Adelante, Rogelio. Claro. Pues está la página, como dije al principio, de la Academia Libre de Derechos Humanos. Estamos en todas las plataformas, YouTube, TikTok, Instagram. Y pues ahí también descansan las investigaciones que tenemos. Estamos trabajando actualmente en varios libros. El año antepasado tuvimos el tema de gobernanza digital. Muy bien. El año pasado iniciamos una gobernanza inteligente. Y este año están proyectados dos, uno de inteligencia artificial con la Universidad Autónoma del Estado de México, ya viendo principalmente las directrices que implementó la UNESCO y que están incorporando la mayoría de los países, ¿no? Nos estamos quedando atrás en México. Qué bien, pues los poderes judiciales seguramente han de estar muy interesados en esos resultados de investigación. Sí, bueno, me pueden encontrar en una columna de opinión, en el periódico Consulta Monterrey. Igual estoy en coautoría con varios productos científicos que están en cocina, no han salido, están en proceso editorial. Y bueno, y el mensaje es una reflexión hasta cierto punto. Yo quería que la inteligencia artificial lavara los trastes para yo escribir y no que lamentablemente ella escriba y yo lavo los trastes. Así es. Pero bueno, así estamos ahorita. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar aquí de nuevo y también a nuestro auditorio, ya saben, hay que seguir en las redes sociales que acaba de comentar Rogelio, la Academia de Derechos Libre de Derechos la Academia de Libre de Derechos Humanos. Sigan, compartan la información y estén al pendiente de las actualizaciones. Yo los dejo en los programas que el Poder Judicial de Nuevo León y Cadena Vive FM tiene para ti. Soy Sergio Guerra Torres. Hasta luego.